Muy bien, a mí siempre me ha interesado la cultura andalusí, no tanto como un estudio de un caso, de una zona particular, sino por lo que ha tenido siempre de universalidad. Yo debo decir que personalmente he llegado a la historia del andaluz después de estudiar o desde el estudio de los orígenes del Islam, la expansión del Islam por el Mediterráneo. En ningún caso me ha creado ningún perjuicio personal formar parte de una cultura islámica que no tenía a lo mejor nada que ver con mi propia confesión o mi carencia de confesión, sino que simplemente he entendido que había un mundo formativo ahí que tenía algo que decir en el Mediterráneo. Y probablemente desde una estancia en Egipto, en que estuve viviendo a finales de los 80, y otros muchos países árabes en los que he podido vivir, los estudios que he tenido de estudios islámicos previamente y posteriormente, pues he seguido el mismo recorrido geográfico que ha podido hacer el imaginario mítico del Islam desde Oriente hacia Occidente. En ese sentido llegué un poco a las tierras de Andalucía al no comprender el propio sentido de una invasión islámica desde fuera, porque entendía que el Islam no existía como tal desde el año 800, que no hay ningún Corán hasta el año 800, que no hay ninguna fuente cultural expresada en árabe hasta ese año. Entonces había un desfase entre lo que yo me había tenido que aprender de la propia historia del sitio en el que vivía, diciendo que en el año 711 nos invadieron y por fin pudimos expulsarlos en 1492, y no encajaba con la historia que yo estaba viendo, leyendo, reflexionando del propio Islam, que yo suelo definir como que el Islam hasta el año 800 no hizo nada, sino que era el propio Islam lo que se estaba haciendo, ¿no? Por lo tanto, yo sigo en ese sentido a un historiador que se llama Richard Bulliet, que plantea la historia del Islam desde el límite, queriendo decir que el Islam es una cultura que se crea tanto desde su periferia como desde su centro. Y él pone muy claramente el ejemplo de Al-Ándalus y de Persia, que desde esos dos límites estás creando un centro convencional que se acabará llamando el Islam. ¿Por qué explico todo esto? Porque para mí la propia historia de Andalucía, la propia historia del legado andalusí en lo que después será el propio Islam en todo el Mediterráneo, es una historia formativa, no es una historia de una pasividad, de una gente que ha sido invadida, que ha sido alienada en su propia aculturación para darle otra. Y el sentido de continuidad que tiene la propia tierra de Andalucía sobre sus propias culturas se cimenta sobre esa idea fuerza, por así decirlo. Al-Ándalus no es algo que entra en un ovni, y un ovni que después desaparece en el año 1492, sino que Al-Ándalus es la lógica continuidad del mundo romano y acabará floreciendo después de él algo que hemos concebido convencionalmente como extraño, que es el Renacimiento europeo. Por lo tanto, si desde mi punto de vista la historia de Andalucía se ha vaciado para crear la de España, en el propio periodo de Al-Ándalus, la historia de Andalucía se ha vaciado para crear la de Europa. Es algo mucho más complejo todavía, ¿no? Decía Juan Goytisolo, y es una fuente que no suele gustar cuando yo voy a los foros de medievalistas, porque cada día los foros de medievalistas están más ultranacional catolizados, decía Juan Goytisolo que por el hecho de ser andalusíes, los españoles somos europeos en más, en el sentido de que hay una serie de cosas que Europa toma como propias y es incapaz de buscar una fuente autóctona que no sea en el sur de Europa que hoy llamamos Andalucía, ¿no? Por poner algunos ejemplos que a mí me interesan muy sobremanera, por poner ejemplos muy visuales, yo diría que el gran problema, y es algo que a mis alumnos siempre les digo, el gran problema que tenemos los que intentamos ver la historia de Al-Ándalus como algo formativo de un territorio que al final acaba floreciendo, decía antes, en el Renacimiento europeo, el gran problema es que el vestigio que nos queda muchas veces está asociado con lo religioso. Yo me defino o me presento siempre como islamólogo, es decir, estudioso de lo islámico en general. Pero lo primero que debe hacer un buen islamólogo, o por lo menos un islamólogo honrado, es separar muy bien tres facetas. La faceta religiosa, hay un islam religión; la faceta civilizadora, hay un islam cultural y civilizador, que es al que yo me he referido siempre como el andalusí;
Y el tercero es el Islam de sociedades contemporáneas. Lo que pase hoy día en Indonesia evidentemente no tiene nada que ver con lo que pudo pasar en la Córdoba del año 800, pero hemos decidido que todo forma parte de una misma bolsa civilizadora. Es más, le quitamos lo de la civilizadora y le ponemos que es una misma bolsa, un mismo quiste a la verdadera civilización, como se viene diciendo últimamente, que es la única, la occidental. Y esa es la gran falacia interpretativa de toda la gente que entiende la Europa como algo progresivo, que entiende la historia como algo progresivo. Decía, uno de los grandes problemas es religiosizar nuestra historia. El hecho de que uno vaya a Córdoba y para estudiar al Andaluz tenga que meterse en una mezquita, por cierto, algo complejo hoy día porque le están dando todo el aparataje de una catedral, cuando lo cierto es que al ser un monumento reconocido internacionalmente por la UNESCO, lo es en tanto que mezquita catedral y no en tanto que catedral, pero ese sería un debate al que le podríamos dedicar años. Y seguramente lo haremos, por cierto. Bien, pues cuando uno entra en la mezquita dice, claro, el Islam asociado a la religión, pero uno no puede visitar hoy día Medina Zahara, por ejemplo. Si nosotros pudiéramos visitar Medina Zahara, y Medina Zahara era el Versalles de su tiempo, no de su tiempo andalusí ni de su tiempo hispano, sino de su tiempo. Es decir, cuando la monja Rosvita, que era la enviada del rey Otón de Alemania, llega a Córdoba, se queda tan impresionada por lo que aquí hay que establece que el verdadero ornato del mundo, es decir, la corona de la civilización universal, está en Córdoba. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que hay en Córdoba? Pues está Al-Ándalus en pleno apogeo. Está Al-Ándalus con una serie de autómatas que va dando vueltas por la fuerza del río justo en el Guadalquivir. Está la figura mítica de aquel primer Leonardo llamado Ibn Firnas, que intentó volar en los jardines de la Ruzafa. Están las primeras redes serias de alcantarillado, la primera red seria de iluminación callejera. Y yo me pregunto, ¿qué puede tener que ver todo eso con una religión en concreto? Tampoco era con tres religiones en concreto, porque Al-Ándalus siempre estamos diciendo que era el Al-Ándalus de las tres culturas, pero yo lo que digo siempre es que es de una sola cultura, de la cultura con mayúsculas, frente a la idea de cultura asociada a religión. Si nosotros hubiéramos podido visitar hoy día o pudiéramos atisbar realmente lo que ha sido Medina Zahara en ese mundo cultural, entenderíamos esa maravilla de arquitectura civil y lo alejaríamos para siempre de lo religioso y por tanto no lo asociaríamos a lo religioso contemporáneo, que es uno de los grandes problemas que tenemos cuando hablamos de la historia andalusí como componente de la cultura andaluza, que no miramos nuestra propia cultura, sino que estamos mirando la televisión y entendemos que lo que está pasando en Siria o en Irak es lo que pudo pasar aquí siglos atrás, y son mundos completamente diferentes. De hecho, son la civilización, lo que pudimos vivir aquí en aquella época, frente a la barbarie, que es lo que nos aparece ahora mismo en televisión, ¿no? Bien, cuando yo quiero destacar ese Versalles de Medina Zahara, me gustaría hacer un barrido histórico que empezara por algo muy complejo. Ese algo complejo es que en el año 822, en la revuelta de los llamados mártires de Córdoba, hay un emir, Mohammad I, para las crónicas árabes, que resulta que preside un sínodo, una reunión de obispos en la que se va a condenar el martirio en nombre de la religión y se va a pedir a los cristianos que dejen de hacerlo. Y ese señor Mohammad I sella y firma los cánones de aquel concilio y lo sella con un título muy especial, y ese sello es Rex Hispaniae. Eso no me lo estoy inventando yo, sino que lo ha trabajado Juan Gil, es decir, el rey de España en ese momento era el emir de Al-Ándalus. Lo que pasa es que aparece como emir de Al-Ándalus muy posteriormente. ¿Qué significa eso? Significa que cuando uno lee las cartas de Ganivet a Unamuno explicándose sobre la esencia de España, sobre el papel de Andalucía, uno entiende que Unamuno no comprende lo que es Andalucía, porque no comprende esa historia continuista de cómo España se forjó desde el sur, porque no lo puede entender, porque desde el norte hay una perspectiva diferente. Y Ganivet, que es un hombre ilustrado desde el sur, le está diciendo, es que tú no tienes mi paisaje, es que tú no tienes mi historia, es que tú no tienes la ausencia, por poner el ejemplo que ponía anteriormente de Medina Zahara, o la presencia de la propia Alhambra, para que veas que España se forjó desde una Andalucía que tiene unas raíces muy diferentes a las que tú quieres ver, a las raíces de ese mundo asturiano-leonés que no aportó absolutamente nada desde lo cultural, y es un mundo que cuando se condensa en Sevilla, por ejemplo,
frente al Reino de Granada en el siglo XIV, tiene que hacerlo a la moda andalusí, porque el mundo andalusí ya es una propia cultura. Y cuando un rey cristiano como Pedro I construye un alcázar, lo hace con un arquitecto judío y lo hace a la moda andalusí, no porque quiera vestirse de moro, que es un poco el juego que tenemos siempre folclórico con respecto al andalusí, sino porque es la moda arquitectónica de la época. Igual que ahora, cuando en la ampliación del Prado se va a contratar a Norman Foster, pues en aquella época el alarife verdadero, el arquitecto, pues tenía que venir de Granada. Y estamos hablando del año 1360, estamos hablando de 100 y pico años después de una conquista castellana de Sevilla, que hemos vestido como conquista cristiana, pero lo fue castellana, y se hizo de común acuerdo con aliados musulmanes para esa historia compleja de Andalucía, que solamente podemos entender como un auténtico patchwork, como un auténtico tapiz continuado de muchísimas teselas, ¿no? Yo siempre digo que Al-Ándalus fue el primer renacimiento europeo. Nosotros tenemos siempre el complejo de Andalucía de que, ¿cómo podemos decirlo?, de que la arquitectura grecolatina se debe emplear para los palacios de justicia y sin embargo los rinconcitos morunos son para los casinos de pueblo, las estaciones de autobuses, las estaciones de trenes y cosas un poco más asociadas con lo sensual y no con lo intelectual. Pero resulta que no se entiende el Renacimiento europeo, por ejemplo, sin un concepto que es el concepto del antropocentrismo. Y ese concepto del antropocentrismo resulta que cuando uno va a una universidad alemana se estudia partiendo de un autor andalusí, un autor llamado Ibn Tufayl, que escribe un libro llamado hoy día por su versión latina El filósofo autodidacta, en el que plantea en la primera novela europea que un niño abandonado en una isla y por su propia experimentación con la naturaleza descubre la existencia del alma, descubre la circulación de la sangre, descubre la transmisión de los conocimientos que te lleva incluso a la astronomía y al desplazamiento de los planetas. Es decir, el ser humano, por su propio razonamiento, puede llegar al conocimiento del mundo. El Bildungsroman, que es la palabra alemana que da a esa novela pedagógica que inaugura este libro de Ibn Tufayl, nació en árabe en Andalucía, al igual que nació en árabe lo que en la Universidad de París de 1250 se prohibió por el obispo Tempier, porque era la historia, la ciencia de las dos verdades, la verdad de la revelación y la verdad de la ciencia, que decía un cordobés llamado Averroes que no debían mezclarse nunca. Averroes, que da nombre al averroísmo, que es la corriente del libre pensamiento de todo el Renacimiento europeo, que después dará la presencia continua de Averroes en la Ilustración. Es decir, si nosotros continuamos planteando que lo que aporta Andalucía al mundo es folclore, es distracción y es sensualidad, porque en algún momento hubo por aquí una pandilla de moros que por fin expulsamos en 1492, no solamente estamos traicionando nuestras propias raíces, sino que no estamos entendiendo la historia del mundo. La historia del mundo proviene de una aculturación andalusí, de ese mundo civilizador único, lo que pasa que ahora hemos decidido llamarlo monoparental civilizador, pero ese único mundo en el que el Mediterráneo, en una natural y continuada fuerza centrifugadora, todo el saber oriental lo condensó en Al-Ándalus. Al-Ándalus forjó la historia de Andalucía y Andalucía se vació de esa historia propia porque la escribieron desde el norte y quedó la historia de Europa para lo interesante y la historia del folclore para lo exclusivamente andalusí. A mí me resulta cada día más gratificante sentirme orgulloso de vivir en esta tierra llamada Andalucía, porque están en ella las fuentes culturales de mi propia civilización. Muchas gracias.